Gracias. Pues sí, ciertamente lo que voy a hablar es de unas medidas que estamos realizando y además que no eran un objetivo primario, sino que nos las encontramos sorprendentemente a lo largo de trabajos paralelos y que nos dio una línea de trabajo muy interesante que creemos que tiene una amplia perspectiva de futuro. A partir de hace ya bastantes años se empezó a hablar de la eficiencia energética, de los edificios con energía solar, etcétera, y normalmente nos hemos ido centrando, casi por inercia y quizás por ser los objetivos prioritarios más importantes o más urgentes, no sé si más importantes, pero sí más urgentes, en lo que era la fase de reducción de la demanda energética en los edificios. Pero lógicamente cuando reducimos la demanda energética de un edificio vamos a tener un consumo menor de combustibles fósiles a lo largo de su vida, lo cual pues directamente implica una reducción en las emisiones de CO2, de óxidos de azufre, de óxidos de nitrógeno. Entonces, en los proyectos en los que empezamos a trabajar, ese era uno de los objetivos que queríamos medir, cuánto llevaba esa reducción. Y lo que nos encontramos es que efectivamente se produce esa reducción de contaminantes, pero también se produce una reducción muy importante, muy sustancial de otros contaminantes que vamos a ver que en principio no pueden ser directamente achacables a esa reducción de emisiones de gases invernadero. Y a raíz de eso es de lo que empezamos a trabajar y es un poco lo que quería comentarles. Como les decía, las tres pilares o las tres áreas de trabajo y de investigación que se desarrollan es, cuando hablamos de edificios eficientes y en un entorno urbano aún más, es la parte energética, pura y duramente energética, una parte de contaminación ambiental exterior en el entorno urbano y también una parte de calidad de aire en el interior. Normalmente, como digo, los proyectos de investigación y desarrollo que se hacen en este tema están en un gran porcentaje enfocados en el área energético, en su gran mayoría. Y se han realizado bastantes pocos estudios globales de una forma conjunta y global respecto a la parte del aire, de la calidad de aire interior en el edificio. Partimos además de que sí hay en contaminación exterior existe una tradición normativa, como saber, directivas muy importante y muy bien trabajada y con unos valores muy dados y con además equipos que ya están diseñados desde hace bastantes años para hacer este tipo de medidas. Normalmente vienen de desarrollos de contaminantes más bien en el sector industrial que en el sector residencial y en contaminantes primarios o contaminantes de precursores también, ¿no? que en ocasiones dan, pues como puede ser los óxidos de nitrógeno, que con otro tipo de contaminantes como los VOC, los compuestos orgánicos volátiles, más rayos ultravioletas, etcétera, pueden producir ozono, que serían secundarios. Entonces nosotros ahí lo tenemos remarcado es porque en lo que encontramos aquella reducción de contaminantes que no eran directamente achacables a esos procesos de combustión eran precisamente los compuestos orgánicos volátiles. Y ahí es donde nos centramos y donde hemos estado desarrollando. Esta transparencia la he puesto simplemente por si quieren consultar diferentes directivas que hay europeas ya desde 1999, 2001, 2002. Algunas son muy famosas por los cortes de tráfico que suponen, ¿no? Cuando se superan los precursores del ozono, NOx fundamentalmente, y que dan lo que se llama el smog también fotolítico. Bueno, estas directivas lo que nos llevan al final es que tenemos una serie de valores que no se pueden superar en la contaminación de nuestras ciudades, con unos límites de imposición y también unos valores de referencia o unos valores de guía para esa niveles de contaminantes en el interior. Hay que tener en cuenta que un ser humano pasa el 90% del tiempo de su vida entre su vivienda, su oficina y su coche, la mayoría. Hay otros que tienen más suerte y pueden hacer trabajos al aire libre, pero la mayoría de nosotros pasamos el 90% del tiempo. Con lo cual ese aire que estamos respirando, aunque sean en niveles muy bajos, pueden llegar a tener una repercusión muy importante en nuestra salud. Esto además, con las tendencias que hay de mejora energética, a veces también tienen una influencia, unas veces positiva y otras veces
si no negativa, por lo menos no tan positiva, sobre esa calidad interior del aire interior de nuestros edificios, ¿no? El hecho de aislar mejor los edificios, disminuir la ventilación natural, crear esa estanqueidad que en caso de estar bien gestionada no es ningún problema, pero en caso de no estar bien gestionada sí puede llevar a que se cree unos niveles de renovación insuficientes de aire exterior, también porque se tiende pues eso, a esa mejora de eficiencia. Y luego también en construcción, a lo largo de la historia, pues hay cada vez un mayor uso de materiales sintéticos, sobre todo en el interior de las viviendas, lo cual también provocó unas emisiones de estos componentes orgánicos volátiles. Al final nos encontramos pues con distintos problemas respecto a ese aire interior, como es el síndrome del edificio enfermo, que es bastante conocido. Los contaminantes que detectábamos dentro pueden ser de 1000 tipos diferentes, no vamos a entrar ahora, no hay tiempo en estos, ahí están escritos, y vienen de una cantidad impresionante, increíble, de diferentes, incluso nosotros mismos. Las propias plantas que metemos en nuestra vivienda tienen un efecto positivo, pero también tienen un efecto de emisiones negativos. Al final, si hacemos ese análisis, vemos que deberíamos tener controlado y medido perfectamente para poder hacer ese balance de todos los diferentes componentes. Y ahí llegamos a la fase de medida. Cuando vamos a hacer estas medidas nos encontramos, como digo, que venimos de un sector que es bastante anterior al residencial, como es el industrial, y con los equipos diseñados. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la contaminación hay que tener en cuenta la concentración y el tiempo de exposición, ¿no? Entonces, en estos sectores para fábricas y etcétera, nos encontramos, por ejemplo, que los equipos comerciales, en muchos casos, cuando íbamos a viviendas, los umbrales de medidas eran demasiado elevados para detectar la cantidad de partes por millón de contaminantes que nosotros queríamos detectar. Y había contaminantes, sobre todo de los VOCs, que incluso en partes muy pequeñas, en exposiciones largas, pueden tener un efecto muy perjudicial sobre la salud. Entonces pensamos en aplicar o en desarrollar sistemas de medida que fueran en base a otra metodología y que nos permitiera hacer esos análisis. ¿Cómo se mide normalmente la calidad de aire en el interior de un edificio? Normalmente se hace con un gases masas, con un espectrómetro de masas. Entonces, vemos aquí unos tubitos que en función del contaminante que queramos detectar se pone un filtro otro. Esos tubitos son los TENAX, que se llaman, se colocan en el espacio que queremos analizar y se deja una bomba con un caudal pequeño y constante, controlado, circulando a través de ese filtro, va recogiendo ese contaminante, se deja un periodo al que se desee. Normalmente se está trabajando con un día, o estamos por lo menos nosotros con 24 horas para hacer esos análisis. A las 24 horas llegas, lo retiras, te lo llevas al laboratorio, lo metes en el espectrómetro de masas y analizas cuál es la concentración, el porcentaje de ese contaminante que queremos detectar. Eso implica que estamos midiendo un acumulado a lo largo de ese día, si se produce, no una distribución temporal de cómo es esa contaminación, si se producen picos, como hemos encontrado en algunos casos, por ejemplo, algo tan sencillo como es en una oficina el proceso de limpieza, eso emite unos contaminantes, unos volátiles, que aquí seríamos capaces de detectarlo con un equipo temporal, pero aquí solamente sabríamos cuál es el componente, o sea, cuál es el total acumulado, pero no cuándo se ha producido. Con esto empezamos a hacer ese desarrollo de una metodología distinta y también basándonos en intentar conseguir ese análisis en distribución temporal, en continuo y no solamente acumulado. Medidas que se han realizado en base a distintas tecnologías, como aquí equipos de infrarrojos, EFETIR, espectrometría. La espectrometría ha resultado una herramienta muy útil, que es, al final, es algo que parecía lógico, ¿no? Y es obvio. Si somos capaces de detectar cuál es la composición de gases de una estrella simplemente mirando su espectro de absorción, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlos en una vivienda? Bueno, pues en eso se basa el equipo de espectro. Nosotros sacamos unos patrones de absorción de los diferentes gases contaminantes que queremos detectar. Vamos con un equipo en el cual sacamos esos espectros de absorción. Comparando contra nuestros patrones, podemos saber en cada momento de cada medida cuáles son los gases
o los compuestos volátiles que están presentes en esa habitación. Las dos ventajas que tiene: una, que no hay que esperar a irse al laboratorio para ver el resultado, sino que estás midiendo, te vas moviendo y vas viendo el resultado en el momento. Y la otra ventaja, que somos capaces de saber a lo largo del tiempo cuando se produce. Aquí, por ejemplo, si vemos que se producen unas emisiones de alcoholes y coincide con un periodo en el que sabemos que se está produciendo la limpieza, sabemos que vienen por los productos de limpieza que se están utilizando. Si es continua, pues a lo mejor podemos saber que es debido a lo mejor al material de la moqueta. Es decir, esa información temporal es importante. Con esto ya nos encontramos en condiciones de hacer esos análisis en viviendas. Lo que hicimos es, en varias viviendas, aquí he puesto solamente dos casos, una comparación de dos de ellas. Uno es un edificio de los años 60, absolutamente convencional, sin ningún tipo de consideración más que fuera útil y cómo se construía en esos años, en los cuales, bueno, había una monitorización de temperatura, humedad, etcétera, y también se marcaron una serie de puntos donde hacíamos las medidas, a veces en continuo y a veces campañas de medidas puntuales, de la calidad del interior. El otro edificio, en cambio, era un edificio que sí estaba diseñado desde el principio y concebido con un carácter de bioclimatismo y de eficiencia energética, y que los dos tenían el mismo uso. Uno está en una universidad, el otro es en CIEMAT, son de oficinas, son despachos, y se hizo el mismo tipo de medidas. El caso es que cuando se fueron a hacer a ver esos análisis de 2 minutos. Sí, de contaminantes, como pueden ver, se observó, en azul tenemos los contaminantes que se encontraban en el edificio bioclimático y en rojo en el edificio convencional. Las diferencias son importantes, pero no ha sido solo este caso, sino en diferentes, midiendo más compuestos, en más edificios, en más sectores, en más zonas. Al final, lo que se ha descubierto, o lo que hemos analizado, es que efectivamente los edificios bioclimáticos, o que se diseñan con ese carácter desde el principio, aunque no esté en la mente del equipo que lo diseñan el mejorar la calidad de aire, la mejora. ¿El por qué? Porque lo que decíamos, lo primero, por supuesto, por la reducción de emisiones de combustión, pero es que además el hecho de diseñar un edificio con este carácter suele implicar que se diseña pensándolo más, se diseña eligiendo materiales, se diseña teniendo en cuenta otras consideraciones que en una edificación normal no se tienen y que llegan a disminuir hasta niveles, ahí se puede ver en esa imagen, mínimos o incluso indetectables, por debajo de partes por millón, de muchos de los componentes que en otros edificios convencionales vemos que están presentes, y están presentes de una forma importante. Como conclusión, el hecho de la eficiencia energética o la construcción bioclimática, biosaludable, como lo queramos llamar, tiene un efecto positivo sobre el consumo energético y sobre la demanda y una amortización directa, pero además tiene un efecto muy importante sobre la calidad de la vida del usuario, tanto a corto como a largo plazo. Nada más.